Bueno, hola a todos, hola Pipe, bienvenidos Juanes. a otro episodio de este podcast increíble que es Una fe relevante. Una Fe Relevante. Episodio 23. 23 episodios, el número de Michael Jordan. Estamos a punto de... Qué buen apunte. Estamos a punto de completar nuestros primeros 6 meses. Sí. ¿Cómo te has sentido de casi 6 meses de podcaster? Sorprendido, no pensé que iba a durar. No, yo Muchas tampoco. cosas no pensé que iban a durar más de 6 meses, pero Incluida la pandemia. incluida la pandemia y este podcast. Sí, la verdad, este podcast ha durado mucho más de lo que, gracias a Dios, de lo que Lo cual es imaginamos. Se ha perseverado. Sí. Entonces, para nuestros amigos escépticos que de pronto no creen en Pero Dios, sí, que escuchan este programa, esto ha durado 6 meses. Creo medio que año. hay hoy una evidencia fuerte de la existencia de Dios, porque pues en nuestras fuerzas yo creo que Uy, en no. la semana 3 hubiera desfallecido, pero ¿Tú gracias hasta a Dios. ¿Tú hasta la 3? No, mentira. Bueno, ya entrando en materia, hoy voy a introducir yo el tema. Va. También te voy a preguntar cosas. Va. Sí, porque cómo. Entonces, si tratáramos de condensar los últimos 20 capítulos que hemos tenido, si tratáramos de hablar de dónde está Dios en el sufrimiento, podemos confiar en la Biblia, qué es la fe, el episodio acerca de la esperanza y varios de los episodios que hemos tenido, podríamos en muchos sentidos condensarlos en este tema donde vamos a ver cómo conocer a Dios o qué es conocer a Dios realmente. Entonces, esto es un tema muy importante para los que creen, porque muchas personas de pronto que son cristianas, como hablábamos en el episodio pasado de que la teología es fe, Sí. que busca entendimiento, de pronto a veces no meditamos lo suficiente acerca de nuestra fe. Y para el no creyente también es muy importante porque es ver no solamente qué creen los cristianos, sino qué concebimos o qué es realmente tener un encuentro con Jesús, con Dios. Entonces, creo que es bien importante. Espero sea interesante y podamos descubrir cosas nuevas. Entonces, sí, de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece el tema? Me parece estupendo. No, pues sí, o sea, son cosas que tal vez no vemos como las deberíamos estar viendo, siento yo. A veces es necesario que alguien nos diga también las cosas, porque no nos daríamos cuenta de lo importantes que son realmente. Ujú. Entonces, creo que esto de cómo llegamos a conocer a Dios o cómo Él se revela a nosotros es algo que puede ser fácilmente dado por sentado. Ujú. Sí, yo ya soy cristiano o creo en Dios o lo que sea. Pero no, es importante entenderlo y conocer al respecto y aprender al respecto, porque como todo este podcast Ujú. tiene esa intención. Total, yo creo que lo que tú mencionas acerca de la revelación de Dios, es importante entender que conocer a Dios implica porque Él tome la iniciativa. Entonces nosotros no podemos conocer a Dios por nuestros propios medios porque hay una realidad acerca de Dios y es que Él es trascendente. Y la palabra trascendente quiere decir que es totalmente diferente. La Biblia tiene una manera perfecta de describir la trascendencia de Dios, la eterna superioridad, diferencia de Dios de su creación con la palabra santidad. La santidad es básicamente la palabra que describe cuán diferente es Dios, cuán superior es Dios. Y la Biblia describe a Dios como santo, santo, santo. Entonces, la única manera de conocer a Dios es que Él se revele a nosotros. Entonces, eso es bien importante porque hay mucha gente que durante diferentes épocas de la vida, especialmente con el nacimiento de la era moderna en el siglo XVIII, se empezó a popularizar la idea a través de diferentes corrientes filosóficas, que la razón humana era como la base para todo el conocimiento. Pero si Dios es realmente Dios, o sea, la definición de ser Dios implica que es todopoderoso, todo bueno, y como la Biblia lo describe, santo, eso implica que es eternamente superior y diferente a nosotros. Entonces, o Él se revela a nosotros, y es importante enfatizar esto, o no lo podemos conocer, pero lo que sí es cierto, aparte de esto, es no podemos construir una escalera a Dios, Total, sí. que es lo que muchas personas como que han hecho. Entonces,
eso nos lleva a las diferentes maneras en las que Dios se ha revelado. Entonces, por ejemplo, yo sé que tú también has estudiado un poco el tema. Entonces me gustaría que nos explicaras rápidamente de qué maneras podemos saber que Bueno, Dios se ha revelado. yo conozco pues, de las dos maneras, por así decirlo, como tú dices, a grosso modo. Bueno, está una revelación general que es a través de la creación de Dios. A través de la creación podemos conocer al Creador. Exacto. Y la revelación específica que es a través de su palabra, a través de la Biblia, que Ujú, es literalmente la palabra de Dios, el aliento de Dios, plasmada en un libro, ujú, para que nosotros le conozcamos. Entonces, en términos generales, esas son las que yo conozco, que entiendo, ujú. son esas dos revelaciones. Y está excelente. Entonces, tenemos que Dios se ha revelado a nosotros a través de su creación, y su creación muestra algo acerca de Dios, a través de la revelación especial de Dios, que es la Ujú. Biblia, y la revelación, por así decirlo, hacia lo que apunta ambas revelaciones, que es Jesús. Ujú. Jesús es la revelación perfecta de Dios y del carácter personal de Dios, por así decirlo. Entonces tenemos esas tres maneras. Y lo primero que nosotros tenemos que entender para concebir la fe cristiana, por ejemplo, el hecho de que Dios sea trino, ¿te acuerdas del episodio de Dios y la Yes. Trinidad? Entonces no vamos a entrar en muchos detalles que de pronto hemos tocado en otros capítulos, pero este detalle de que Dios sea Padre, Hijo, Espíritu Santo tiene una trascendencia súper importante, porque cuando lo miramos en términos de Dios y el sufrimiento, por ejemplo, Mm. el hecho de que Dios se haya hecho parte de su creación, se haya hecho hombre y haya llevado sobre sí mismo los sufrimientos humanos, nos revela cuán profundo es el amor de Dios y cuán personal, pero también nos revela cuán poderoso es Él para poder salvar. Sí. Entonces yo sé que esto a los oídos de alguien que no conoce de Dios va a sonar distante y religioso, a menos de que sea realmente cierto. Mm. Porque si es cierto, no es distante ni es meramente especulación, sino que es la realidad Es que nos verdad. define, nos guste o no. Y yo creo que esta revelación en Cristo es crucial y es hacia lo que apunta la revelación. Y dije yo creo, pero no, es la realidad. La realidad es que la revelación general y la revelación especial de Dios, específica, verbal, apuntan hacia Jesús, Ujú. ¿no? Y eso es importante entenderlo. Eso es crucial entenderlo. La fe cristiana es una fe Ajá. en un Dios trino. Y es importante recalcarlo una y otra vez. Ahora, ¿qué crees que enseña la revelación general, la creación que revela acerca de Dios? Bueno, qué buena pregunta. Pero Sí, no es fácil. sí, no, creo que uno no se detiene a Exacto. pensar estas cosas. De qué manera conozco a Dios a través de la Ajá, naturaleza? ajá. Pero bueno, empezando porque, ¿cuál es la razón de ser de todo esto? ¿Por qué está esto acá? No pudo aparecer de un momento. O bueno, Ok. a lo que hoy es, Sí, sí, sí. ¿quién lo colocó? ¿Quién lo colocó ahí? Y la Biblia habla de eso, como que demuestran la majestad de Dios, ¿no? Como que Ujú. la creación anuncia. Sí, total. La Biblia lo describe de esta manera y es, a través de la creación vemos el poder Ujú. de Dios y su deidad. Podemos saber que Él realmente es poderoso y es majestuoso, es absolutamente asombroso. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué Dios crearía millones y millones de galaxias, Mm. estrellas? ¿Por qué concebir el cosmos o por qué hacer el cosmos mucho más allá de la tierra? Y la Biblia lo describe que simplemente para la alabanza de su gloria. Ujú. Su gloria es tan asombrosa que ni siquiera una infinidad de mares, como que la majestad de Dios la conocemos y la vemos a través de la creación Mm. también. ¿Cuál es el problema? Que la revelación general de Dios, a pesar de que es perfecta, a pesar de que es verdadera, a pesar de que es absolutamente increíble, cuando una persona la ve, la reprime. Es Mm. decir, todos respondemos mal, y ahí está el dilema humano, todos respondemos mal a esa revelación. Porque todos suprimimos la verdad de lo que la revelación, valga la redundancia, revela. Todos suprimimos esta realidad y la cambiamos por explicaciones que no Ah, ok. impliquen que nosotros somos criatura
que no impliquen que nosotros no somos Dios, Exacto, sí. o más bien que no impliquen que nosotros no tenemos el poder, Ajá. pues, de Dios. Bueno, esa es la idea. Entonces, ¿cómo sabemos ese dilema? Lo sabemos porque la Biblia nos lo explica. Esa es la historia de la caída, de la creación. La creación fue creada buena, pero es inhábil, no puede responder correctamente a la revelación natural de Dios. Entonces, Dios se reveló a sí mismo a través de su palabra, de la Biblia. Y por eso la pregunta, ¿puedo confiar en la Biblia?, es tan crucial. Porque si no puedo confiar en la Biblia, entonces realmente Dios no fue quien la inspiró. Pero si puedo confiar en la Biblia es porque Dios la Ajá. inspiró. Entonces, no quiero caer como en hablar y hablar y hablar y extenderme, pero creo que es importante porque muchas veces sabemos que Dios se ha revelado, pero no sabemos cómo, y por eso de pronto tenemos estereotipos innecesarios o no respondemos como deberíamos. Tenemos que la revelación general nos revela perfectamente a Dios, pero hay algo en nosotros que no nos deja responder correctamente a eso, y eso nos incluye a todos los que somos parte de la raza humana. Y ahí es donde la revelación especial de Dios, verbal de Dios en su palabra, nos muestra la realidad, nos muestra la condición. Entonces, por ejemplo, Pablo en Romanos 1 explica perfectamente que aunque Dios se ha revelado, nosotros hemos suprimido el conocimiento de Dios, cambiándolo por fábulas artificiosas. Y si uno mira la historia del pensamiento moderno, hay 3 etapas. La primera etapa es cuando se cuestiona Dios como creador, con el evolucionismo radical material, por así decirlo. Ahí se cuestiona, bueno, ¿es Dios realmente el creador o esto se hizo solo? Después se pone en duda la revelación particular de Dios o especial de Dios o verbal de Dios. A mí me gusta más la expresión que es verbal, porque no es que la revelación de la palabra sea superior a la de la naturaleza, pero es específica. Ok, es en manera que nosotros podemos entender. Ok. Pero en los años 50, 30, 20, en esas décadas del siglo pasado, se empezó a poner y a cuestionar profundamente, se empezó a poner en duda la veracidad, la infalibilidad, la doctrina de la verdad de la Biblia, desde el final del siglo XIX. Entonces, si tú pones en duda, Dios es creador, estás anulando o queriendo anular su revelación natural. Si pones en duda la confiabilidad de la Biblia, estás queriendo anular su revelación especial. Y en los últimos años, con esto del código Da Vinci, con esto de realmente Jesús es quien dice que era, Dios hecho hombre es puesto en duda. Y es increíble cómo ha sido específicamente eso lo que ha sido atacado. Y así es como nosotros hemos suprimido el conocimiento de Dios. No porque los argumentos sean más fuertes, porque examinados en detalle no lo son, sino en esencia porque alimentan el ego en nosotros que anhela suprimir el conocimiento de Dios. Pero entonces Dios se ha revelado de esa manera. Dios se ha revelado a través de su creación, a través de su palabra, y estas 2 revelaciones apuntan a su revelación en Jesucristo. Esa es la esencia de lo que hemos hablado hasta ahora. Y eso nos deja con la pregunta, ¿cómo puedo yo conocerlo? Entonces, mi pregunta para ti es, llevándolo a un plano mega práctico y personal, ¿para ti qué es conocer a Jesús? ¿Qué significa? Nosotros tenemos muchas maneras de abordarlo, pero ¿qué significa realmente conocer a Jesús? Yo creo que la evidencia más grande de conocer a Dios está en la vida misma de una persona. O sea, yo creo que todas las personas que tuvieron esta revelación de quién era Jesús, de quién es Dios, tanto en la Biblia como en la historia, como ahorita, siento que es en una manera diferente de vivir la vida. Y como tú decías, entendiendo que yo no soy Dios, bajándome de ese pedestal, de ese podio, por así decirlo, y entender que yo soy parte de la creación y esta creación cayó, ¿no? Se corrompió y necesito al Salvador. Entonces yo creo que en lo personal esta evidencia Cuando esa realidad es personal. Exacto, sí. Cuando tú entiendes que tú eres esa persona quebrada, ¿no? Exactamente. Y que lleva esto en otra manera de vivir la vida, en otra manera de ver la vida, en otra manera de pensar acerca de las cosas. Tus prioridades cambian, tus
anhelos cambian, Ujú. tus metas cambian, tus planes en general de la vida pues son transformados porque ya no es todo vanamente, sino que ahora tiene un sentido completamente distinto. Es verdad. Ahora, si bien la historia de cada uno es diferente y personal, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como aquel que llevó sobre sus hombros nuestra propia maldad, tenemos algo en común, y es que hemos recibido una misma fe, por así decirlo. Ahora, la Biblia dice que la fe viene por oír el mensaje del Evangelio. Y el oír este mensaje viene por la palabra de Dios. Entonces yo conozco a Jesús a través de la palabra. Yo puedo ver mi propia maldad a través de ver su vida, su muerte, su resurrección y entender qué significa eso. Y para entender eso, básicamente la fe cristiana es una historia. O se puede contar en una historia, que era lo que tú apuntabas. Y la historia de la fe cristiana es la historia, y esto lo hablamos particularmente en el episodio, en el primero acerca del sufrimiento, donde hablamos acerca de que la creación fue hecha buena, pero fue por mal camino, entró el pecado. Y el pecado básicamente es nuestra adicción a deleitarnos en lo que nos destruye. Nuestra adicción a deleitarnos en lo que sabemos que está mal. Y como consecuencia, la separación de Dios. Pero entonces, ¿cómo arregló Dios las cosas? Él tomó las riendas del asunto en su propia cuenta al enviar a su Hijo. Y vemos el carácter paternal, compasivo y radicalmente justo de Dios, y la manera en la que yo puedo entender esa revelación, como lo hablamos en el episodio de la Trinidad, fue y es y siempre va a ser por el Espíritu de Dios, que quita el velo del corazón. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, en esencia, es esta historia de cómo Dios nos rescató, literalmente. Y el Evangelio, ¿cómo se recibe? El Evangelio es un regalo. Y la evidencia de que se ha recibido ese regalo es la fe. Entonces, por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Y una persona que ya es creyente dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y yo puedo pensar en muchísimos ejemplos de gente que se llama cristiana y realmente no conoce el Evangelio. Yo, por ejemplo, todos los días aprendo las implicaciones de lo que Jesús hizo en mi vida práctica. La fe, la historia de la redención, nos apunta no solamente a lo que Jesús hizo, sino a lo que Él va a hacer, que es la restauración. La historia termina en la restauración de todas las cosas, que no es simplemente volver al Edén o a lo que Dios hizo originalmente, sino que implica algo muchísimo mejor que el plan original, por así decirlo. Implica nuevos cielos, nueva tierra, una nueva creación, una esperanza que no se acaba cuando la vida se acaba. Entonces, yo creo que eso responde las preguntas más profundas del corazón y del alma de una persona. Entonces tenemos que Dios se ha revelado, pero no solamente el hecho de que Dios se ha revelado, sino que al entender y escuchar esa revelación, al entender y escuchar el Evangelio de Dios, una persona es transformada y conoce personalmente a Jesús. Un encuentro con Jesús ocurre cuando una persona, al escuchar lo que Jesús hizo por ella o por él, implica en su vida. Cuando oye lo que Jesús hizo por ella y por él y responde en fe. ¿Sí me hago entender? Sí. Y responder en fe, y tuvimos un episodio que habla acerca de la fe. La fe no es contraria a la razón, pero la fe es un punto de partida. Todos nosotros tenemos fe en algo. Más nos vale que nuestra fe esté puesta en el lugar correcto. Y no hay lugar más seguro que poner la fe en el autor del universo revelado a nosotros en una cruz. ¿Y qué es lo que nos lleva a la cruz? El hecho de que en la cruz vemos la bondad de Dios y la maldad nuestra. El hecho de que ahí vemos su justicia y su misericordia. Y por eso
todos los cristianos, o todas las iglesias, por así decirlo, el símbolo del cristianismo es la cruz. Porque en la cruz es donde Dios, hecho hombre, el Hijo de Dios, se revela y revela al Padre. Y nosotros entendemos esa revelación por el Espíritu. Entonces mucha gente, yo sé que escucha este podcast, específicamente este, y les encantaría que fuera más sencillo. Pero cuando hablamos de la radicalidad del amor de Dios, de nuestra maldad, de su justicia, del hecho de que Él se ha revelado, estamos hablando de temas complejos que no se pueden simplemente reducir a una píldora de, súper, ya, sino que hay que pensar y entender. Entonces creo que es una buena manera de resumir lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa que hemos sido redimidos por el Dios que se ha revelado y quiere que lo conozcamos. Entonces, para las personas no cristianas que puedan llegar a escuchar esto, mi consejo es: escuchen, porque Dios nos está hablando de más de una manera que volvamos a Él. Y la manera de volver a Él es poner nuestra confianza en el hecho de que no tenemos que salvarnos a nosotros mismos, sino que Jesús vino para que al llevar nuestra muerte nosotros pudiéramos tener su vida. Y para los cristianos que están escuchando esto, asegurarse que realmente saben qué es el Evangelio y lo que implica en nuestro diario vivir, qué implica el Evangelio en nuestros momentos de dolor, qué implica el Evangelio en nuestros momentos de tristeza, qué implica el Evangelio cuando tenemos dificultades, porque la gente que pone su confianza en Dios no tiene una vida cómoda, sino una vida donde, a pesar de que sufre aflicción, en todo, en medio de esos momentos dolorosos, es más que vencedor, más que vencedora. Entonces, por eso la importancia del episodio de hoy, que evaluemos cómo estamos respondiendo al Dios que se revela. Es lo que te decía justo cuando me preguntaste qué es la revelación general. Y son cosas que tal vez muchas veces no nos detenemos a pensar y analizar, y que son sumamente importantes porque es lo que somos o creemos como cristianos. Entonces, detenernos a pensar estas cosas son re importantes, y entender eso, la demostración, primero, de que necesitamos un Salvador, segundo, de que Dios es sumamente amoroso y que es sumamente superior, están representadas en la cruz y en la obra increíble de la cruz. Y eso nos deja con el llamado a responder. Exacto. Sea cristiano o no, eso nos deja con el llamado a responder a esa revelación y a la verdad del Evangelio. Y el Evangelio es una noticia, por eso decimos Evangelio, es la noticia de lo que Dios ha hecho, de quién es y de lo que Él ha hecho y de lo que eso significa para nosotros. Buena noticia. Muy buena. Y bueno, pues nada. Nos vemos en el capítulo 24. Eso iba a decir exactamente. Nos vemos en el episodio 24, que son exactamente 6 meses. O sea, que se cumplen exactamente 6 meses. Sí, pero va a ser dentro de 8 días, no en 6 meses. No en exactamente. Exactamente. Síganos en redes sociales. Exacto. Y en muchas. Apple Podcast. Donde escuchen podcast. Sí. Donde quieran. Muy bien. Bye.